Las actas de las sesiones número 102, 104, 106 y 107 serán aprobadas por no haber sido objeto de observaciones, y las actas de las sesiones 108 y 109 quedan a disposición de las señoras y señores diputados. El abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión, don Patricio. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta de la presente sesión. Primero, proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para agravar las penas por crímenes y simples delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos y establece reglas para su aplicación. También proyecto iniciado en moción que modifica diversos cuerpos normativos para permitir alzar el secreto y la reserva bancaria en los casos que indica que este fue el que se fue a... ¿O no? No. ¿No fue eso? Parecido. 3. Proyecto iniciado en moción para tipificar el delito de conspiración para defraudar al Estado. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, diputado Calisto. Presidente, sobre la cuenta quisiera consultar a la Secretaría sobre el proyecto de ley que modifica el Código Penal y crea el delito de conspiración para defraudar al Estado. No sé si se dio cuenta de ese proyecto, que es el 16076-07. En el punto 3 de la tabla. Perfecto. ¿Es posible que se le dé urgencia a la tramitación de ese proyecto a propósito de la contingencia que todos conocemos producto de las fundaciones, corporaciones, ONG? La urgencia las pone el Ejecutivo, señor Calisto. Pero esta comisión también puede acordar darle urgencia a la tramitación, entendiendo la gravedad de lo que ha ocurrido en la política nacional. Yo creo que sería bueno dar una señal concreta. Ok. Lo estudiamos de todas maneras, Miguel Ángel. Porque había uno que llegó aquí pero se cambió. Que fue otro. Es otro. De todas maneras, diputado Calisto. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. No, presidente. Diputada Giles, luego el diputado Longton. Yo quiero secundar la propuesta que ha hecho el diputado Calisto y me gustaría pedirle con todo respeto, presidente, que usted tuviera una reacción un poquito más material, no tan etérea, quizás, en que pudiéramos saber si se va a poner en tabla y su disposición a ponerlo inmediatamente, ojalá. Sí, hay varios proyectos, diputada, de todas maneras vamos a considerar hay varios proyectos que dicen relación con transparencia, usuarios finales y registros, de todas maneras lo vamos a considerar y nos coordinaremos con el diputado Calisto a ver si existen otras iniciativas similares para poder darle pronta tramitación. ¿Sí, diputado Calisto? Presidente, sobre el punto, yo creo que, mire, la Comisión de Gobierno de esta Cámara tramitó un proyecto para transparentar el ingreso del financiamiento de las ONG, de mi autoría, que ya se discutió y se votó. Mira. Y por lo tanto ahora va camino a la sala. Yo creo que a propósito de las fundaciones, y particularmente respecto de Democracia Viva y otras fundaciones que han salido de conocimiento público, este proyecto que modifica el Código Penal para el tema del delito de conspiración para defraudar al fisco, creo que es hoy día súper atingente que nuestra comisión pudiera abordarlo. Entonces yo creo que usted podía perfectamente ponerlo en tabla, no más allá de la próxima después de la distrital, la subsiguiente, sí, para que le podamos dar tramitación. De todas maneras, diputado. Gracias, presidente. Diputado Longton. ¿Sí? Muy breve. Saludar al subsecretario, al ministro, director, no, subrogante. Inspector operativo subrogante. Saludar a los tres. Presidente, solamente aprovechando que está el ministro de Justicia y el subsecretario, hay algunos oficios pendientes. Yo tengo uno a propósito de las libertades condicionales, particularmente por la región de Valparaíso respecto al estado de las cárceles, programas de reestructuración de cárceles, programas de rehabilitación, reinserción, que son algunos oficios que enviamos a través de esta misma comisión hace, no sé si un mes por ahí. Súper. Así que aprovechando que está el ministro. Vamos a pedir cuenta y nos van a ayudar con eso el ministerio. Muchas gracias, diputado Longton. Hoy terminados los puntos de la tabla, entonces, en la primera parte de la sesión
corresponde continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción y segundo trámite constitucional que modifica el Código Penal para tipificar el delito de tenencia de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior. Está calificado con urgencia suma y es el boletín número 15.796-07. Si bien es cierto, vamos a proceder a la votación en particular a solicitud de varios diputados y diputados. Se habían solicitado ciertas informaciones o ciertos antecedentes que el señor ministro o subsecretario dar cuenta de eso, ¿no? En el segundo. Ah, perfecto, en el segundo. Entonces, sin más trámite, respecto a este proyecto, súper. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Es para aportar algunos antecedentes, porque habíamos presentado una indicación la sesión pasada que discutimos este proyecto de ley, que está ingresado con las firmas del diputado Alessandri, la suya, señor presidente, el diputado Longton, la diputada Giles, donde se incorporaba dame un segundito, en el inciso segundo del artículo 304 ter, la palabra en las circunstancias, entre las palabras elementos y señalados. Esto es con la intención de clarificar, porque en el párrafo primero se hace referencia a encontrarse poder de estos artefactos tecnológicos que vendría siendo los elementos, pero también hace referencia a circunstancias, en el sentido de encontrarse privado de libertad en un establecimiento penitenciario. Entonces, para efecto de mayor claridad, había propuesto esta indicación que, junto a las voluntades ya señaladas también de los demás diputados firmantes, a través de nuestros asesores tuve contacto con el Ejecutivo y redactamos nosotros una indicación en fondo que vendría a reemplazar esa, donde se reemplaza la referencia a la palabra circunstancias por en el fondo la existencia inautorizada de estos teléfonos, porque la preocupación en el fondo tenía que ver con el hecho de que hay determinadas circunstancias en las cuales sí existen de forma completamente legal teléfonos dentro de las cárceles. Por lo demás, estos que son autorizados hoy por Gendarmería, mi indicación era una que iba meramente a una cuestión de coherencia, en el fondo que las cosas al menos funcionen en lo operativo, como lo tiene definido Gendarmería, y mientras no se corrija que siga funcionando como corresponde. Otra discusión será después si prohibimos por completo la existencia de teléfonos celulares adentro y si existen otros medios de comunicación entre los gendarmes, como por ejemplo radio, no sé. Pero lo que quiero señalar acá, dado que esta es una indicación que no fue solo mía, sino que fue de otros diputados que están presentes y de, el diputado Alessandri, que no nos está acompañando hoy día, razón por la cual entiendo que no se podría retirar esa indicación, porque faltaría al menos la voluntad del diputado Alessandri, al menos que llegara en un rato más. Tendríamos que ingresar esta otra indicación, que la puedo ingresar con la firma mía, y habría que someterlas a votación las dos, imagino. Pero para efecto de que todos cuenten con la claridad, y puedo circular el documento también con los demás si quisieran leerlo, esta es una indicación que vendría a sustituir la originalmente presentada, para efectos de simplemente dar mayor claridad. El objetivo final es exactamente el mismo, simplemente clarificar que hay circunstancias en las cuales existen teléfonos celulares de forma regular dentro de las cárceles, y hay otras circunstancias, que es especialmente lo que tiene que ver con las personas privadas de libertad, que no hay forma en que pueda existir un uso regular, y eso es lo que vendría a configurar un delito en este caso. Eso, señor presidente. Muchas gracias, diputado Sánchez. De todas maneras, yo también suscribí esa indicación, junto con varios diputados más, si la pueden suscribir, y al ser presentada, la del diputado Sánchez, que no está incorporada y que cambia las circunstancias, la procedemos a votar junto con el artículo único, y por consiguiente, en ese caso de aprobarse, se cae la otra indicación por incompatible.
autorizado para tener celular? No, no, ese no es el caso. De lo que se trata es de las personas que no están autorizadas. Ya, entonces vamos a proceder a la votación del artículo único con... No sé si Gonzalo quiere firmarlo también. Sí. No, No. momento de unidad. ¿La leo, presidente? No da para tanta la emoción. En votación entonces el artículo único. Gracias, señor presidente. Como usted lo ha dispuesto, se pondrá a votación el artículo único. Para los efectos de la historia de la ley voy a leer en voz alta la indicación suscrita por el diputado señor Luis Sánchez y diputados Calisto, Giles, Lonton, Flores y alguien que no alcanzo a ver. ¿Usted, presidente? ¿No? Sí, soy yo. Y el presidente de la comisión. Que la foto salió mal. Exacto. La cosa es que lo que hace esta indicación, y la voy a leer, sustituir entonces en este artículo único que propone a su vez un artículo 304 ter, en el inciso segundo de ese artículo 304 ter, lo sustituye por este que está, digamos, estableciendo con claridad que el funcionario público que, teniendo conocimiento de la existencia no autorizada al interior de un establecimiento penitenciario de cualquiera de los elementos señalados en el artículo anterior, omitiere denunciar el hecho a la autoridad competente, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo y suspensión en su grado mínimo a inhabilitación absoluta temporal en cualquiera de sus grados para el ejercicio del cargo u oficio, señor presidente. Eso es para los efectos de que quede constancia en el video también del tenor y que reemplaza el inciso segundo del artículo que 304 ter que el artículo único del proyecto propone. Eso, señor presidente, y como usted lo ha señalado, dado que este proyecto ya fue aprobado en general, correspondería solamente a la votación del artículo único. ¿Diputado Alessandri también están online? Está ingresando online, sí. Online, perfecto. Ya, gracias. Artículo único, entonces con la indicación. Don Jorge, como usted don Jorge justo se ha acordado el proceder a votar en particular el proyecto, la comisión ha acordado votar el artículo único con una indicación que incide en el mismo inciso de la indicación anterior que usted suscribió, para en la cual en el fondo don Jorge se perfecciona el texto del inciso segundo. Lo voy a leer también para que usted lo sepa. El funcionario público que, teniendo conocimiento de la existencia no autorizada al interior de un establecimiento penitenciario de cualquiera de los elementos señalados en el artículo anterior, omitiere denunciar el hecho a la autoridad competente, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo y suspensión en su grado mínimo de inhabilitación absoluta temporal en cualquiera de sus grados para el ejercicio del oficio, que ha sido suscrito por su autor, don Luis Sánchez, pero además por los diputados Lonton, Calisto, Giles, el presidente de la comisión también, la diputada doña Camila Flores. Entonces, don Jorge, para que usted pueda votarlo. A favor. Don Gustavo. No está. Don Miguel Ángel Calisto. A favor. A favor también. Doña por favor, diputada Caro Cariola, que está online. ¿Puedes dejar para ¿Al final? secretario? Perfecto, Sí. no hay problema. Final. Doña Camila Flores. A favor. A favor, muchas gracias. Don Marco. Doña Pamela Giles. Disculpe, estamos votando el artículo con la indicación. Con la indicación. Por la afirmativa. Con la afirmativa. Perfecto. Artículo único con la indicación. Don Andrés Lonton. A favor. A favor también. Don Luis Sánchez. A favor, señor secretario. A favor. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo Soto. Don Gonzalo Winter. A favor, secretario. A favor. Teníamos pendiente a la diputada señorita Carol Cariola. Sí, a favor, presidente. A favor. Y nos va quedando, señor presidente, a favor, señor presidente, puesta en votación el artículo único con la indicación que se ha leído, que fue aprobada por unanimidad. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, presidente. 10-0-0. Para que usted lo proclame.
Se aprueba entonces por unanimidad. Y veamos el Diputado informante, señor secretario. diputado informante. Veamos. Diputado Bolón también. ¿Don Gustavo? Ya. Don Sí, Gustavo respecto- Benavente, por nada. Si le parece a la comisión, don Gustavo Benavente, informe. ¿Cariola? Oh. Sí, no, Margarita, lleva mejor la cuenta. Margarita, Margarita, ¿tú me dices? la diputada Cariola. Ya, Estamos- perfecto. ¿Estamos de acuerdo que Está bien. la diputada Cariola informe el proyecto? Se aprueba. Perfecto. a la diputada Cariola. Gracias, Margarita. Presidente. Sí, gracias, presidente. Aprovechando que está Gendarmería presente, agradecerle la respuesta por el oficio a propósito de los teléfonos que se pueden utilizar dentro de los recintos penitenciarios por parte de los funcionarios de Gendarmería. Para aclarar el sentido del oficio, solamente están autorizados teléfonos fiscales dentro. No están autorizados los teléfonos particulares, es decir, no habría ningún funcionario autorizado a utilizar teléfonos distintos de los fiscales de acuerdo al listado que ustedes mandan. Eso para aclarar un poco porque es el sentido del oficio, porque quisiera ratificarlo porque mandan todo el instructivo que me parece que es bastante claro respecto en ese punto, pero cualquier persona que tuviera un teléfono distinto del fiscal, ellos entrarían dentro del tipo penal de la provisión de ingresar elementos de teléfonos dentro del recinto penitenciario. ¿Cómo sería una persona privada de libertad? Eso, gracias, presidente. A ver si nos puede aclarar ese punto. Sí. Señor Luna. Por su intermedio, señor presidente, agradecer la pregunta. Efectivamente, Gendarmería solamente autoriza una cantidad determinada de celulares, aproximadamente 200, que tienen un funcionario que es responsable de la utilización solamente para efectos de tareas que son labores regulares y diarias. No hay teléfonos particulares autorizados fiscales al interior de los establecimientos penitenciarios. Muchas gracias, señor Luna. Entonces vamos a dar inicio a la segunda parte de esta sesión con el boletín número 16.037-07, que continúa el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje y en primer trámite constitucional que establece reglas especiales tratándose de la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios y modifica otros cuerpos legales, que es el boletín señalado 16.037-07, y nos acompaña el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor Subsecretario de Justicia, también acompañados por el jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, Johnny Saldías, el señor Eliseo Huencho, el arquitecto de Oficina de Planificación y Presupuesto y las abogadas de la División Jurídica, señoras Paula Recabarren y Rocío González, y también nos acompaña, atendida a las excusas del director general, el coronel Oscar Luna, que es inspector operativo subrogante de Gendarmería. En la última sesión, destinada a este efecto, el señor ministro se comprometió a responder consultas que hicieron los miembros de la comisión a modo recordatorio. Algunos de ellos eran, según aquí la Secretaría me ayuda, el diputado Soto consultó sobre el monto que paga el Estado por mantener un mayor número de internos que lo permitido en virtud de los contratos de las cárceles concesionadas. El diputado señor Sánchez consultó respecto a el costo en cada cárcel, cuánto cuesta cada ampliación en promedio y si pudieran ver afectados los recursos para el desempeño ordinario de sus funciones, como asimismo qué pasa con las cárceles concesionadas y la posibilidad de negociar con los adjudicatarios. El diputado Ilavaca consultaba respecto de cómo va a operar en términos del artículo transitorio, considerando el sentido de urgencia que se requiere. El diputado Benavente consultó si al restringir el proyecto de ley a la ampliación y reparación de recintos penitenciarios se estaría renunciando desde ya a la creación de nuevas cárceles en relación con los plazos y finalmente un planteamiento respecto a la agilidad que planteé yo del 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Ya a esos efectos le voy a ofrecer la palabra, señor ministro. Muy bienvenido usted, subsecretario, y a todos los invitados. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a las diputadas y los diputados presentes. Tal como usted indicó, en la sesión anterior, el Ejecutivo hizo la presentación general del proyecto, para cuya finalidad, en primer lugar, se mostraron los datos que están vinculados a la política penitenciaria y particularmente los aspectos que están asociados a infraestructura, en el entendido que no es posible comprender los alcances de este proyecto sin tener claridad de la totalidad de la situación sobre la infraestructura penitenciaria en el país, además de la información detenida que se entregó y que se encontraba en esa presentación. Tal como el presidente indicó, hay una serie de preguntas que se formularon, que nosotros acumulamos y que por el tiempo de la sesión anterior quedamos de responder en esta sesión. A continuación yo voy a dar respuesta detenida a cada una de las preguntas formuladas. Respecto de cada una de ellas existe una cantidad de antecedentes, detalles, que van a quedar disponibles para vuestras señorías en la Secretaría de la Comisión,
porque tienen que ver, entre otras, con estadísticas, costos y números de personas privadas de libertad. Procedo entonces a la respuesta ordenada por cada una de las preguntas que nosotros dejamos registradas. El honorable diputado Leonardo Soto efectivamente preguntó sobre cuánto está pagando el Estado por tener más internos de los que se comprometió en los contratos de cárceles concesionadas, y para ese fin es conveniente tener en consideración lo siguiente. El país cuenta en la actualidad con 8 cárceles concesionadas, y dadas las gestiones de Gendarmería, en la actualidad el Estado chileno solo está pagando compensación por sobrepoblación en un solo caso, que es el caso de Santiago 1. Para que ustedes tengan un orden de magnitud, el pago de ese sobreprecio comenzó en el primer semestre del año 2020 con 9 días, que eran 45 millones de pesos, y en lo que va de los pagos que se realizaron durante el año 2023, que corresponden al segundo semestre del año 2022, el Estado de Chile pagó 3.266 millones de pesos por población. Si uno toma la suma que va de sobrepoblación desde el primer semestre del año 2020 hasta el segundo semestre del 2022, el Estado chileno ha pagado hasta ahora más de 14.000 millones de pesos en sobrepoblación solo en Santiago 1, ¿no? Es esperable, tal como nosotros mostramos en la sesión anterior y dadas las proyecciones de sobrepoblación que tiene el Estado chileno en la actualidad, que durante el año 2023 el Estado llegue a pagar aproximadamente 6.500 millones de pesos por sobrepoblación, solo en consideración a este penal. ¿Por qué no está pagando en otros penales de estas características? Esencialmente por la gestión que tiene Gendarmería sobre este punto. La segunda pregunta del honorable diputado Leonardo Soto estaba vinculado a las normas que se aprobaron en la Agenda Corta de Seguridad por la Ley 21.391, que tal como el Ejecutivo también explicó en su oportunidad, fue una de las normas que el Congreso aprobó para la agilización de proyectos de infraestructura penitenciaria. Solo a título para recordarles a ustedes, esa disposición implicaba generar mecanismos de cotización privada, se eliminaron los registros especiales de contratistas, se buscaba una tramitación máxima de 3 meses para el sistema de evaluación de impacto ambiental y mecanismos acotados de la toma de razón hasta por 5 días. Sin embargo, tal como nosotros anticipamos en la sesión anterior, ninguna de esas acciones se ejecutaron. Bajo la vigencia que le permitió la norma transitoria de la Ley de la Agenda Corta de Seguridad, ninguna administración de las que siguió utilizó esa disposición, y esto es bien relevante para los objetos que persigue este honorable Congreso y que el Ejecutivo persigue a través de este proyecto. Enseguida, el honorable diputado Luis Sánchez realizó varias preguntas y las voy a tratar de responder ordenadamente. En primer lugar, el diputado Sánchez se refirió al plazo de 6 años que contempla el proyecto, y su reflexión y pregunta estaba asociado a la demora que requieren este tipo de proyectos, en el fondo, ¿no? Para responder esa pregunta es conveniente determinar que el Ejecutivo consideró el plazo que media entre la modificación de un plan regulador que habilita para la ejecución de las obras en el recinto penitenciario y el inicio de dichas obras. Si uno considera la demora de los proyectos, nosotros vamos a dejar a disposición de vuestras señorías una minuta separada, además del costo por sobreprecio que está pagando el Estado en la actualidad, de cuánto demora la tramitación y los costos de los proyectos penitenciarios en el último tiempo. Ejemplo, en el caso del Centro Penitenciario La Laguna, que va a estar habilitado a fines de este año, el 2024, el 2025, el inicio de ese proyecto comenzó en el año 2008 con la adquisición del terreno, y recién las etapas de construcción estuvieron en general en la etapa del año 2018. Solo han pasado aproximadamente más de 12 años y probablemente 14 años para que se tenga puesta en marcha. En el caso del centro en la cárcel de Arica, que era para 384 plazas, comenzó el 2008 y recién se habilitó en operaciones el 2020. En el caso del Manzano, ¿no? Las
el cronograma comenzó en el 2010 y recién estará en operaciones, parcialmente ha estado en operaciones a partir del 2020. Respecto de los costos a los cuales hacía referencia y la inquietud que tenía el diputado en su oportunidad, hay una pregunta más adelante sobre lo mismo. Los costos varían dependiendo de la envergadura de los proyectos y de la localización, aproximadamente entre 50 a 100 UF el metro cuadrado. Esos son los valores prepandemia, por lo tanto es probable que esos valores tengan cambios significativos en los proyectos que vamos a desarrollar. En este sentido, entonces, el plazo de 6 años para el inicio de ejecución es un plazo máximo y lo razonable sería esperar que esos plazos se pudieran anticipar. En el caso de los costos, que los costos de implementación de este proyecto, esta era la segunda pregunta del diputado Sánchez, estuvieran con cargo al presupuesto de Gendarmería, solo precisar que la indicación de la imputación de los costos de este proyecto en esta parte no tienen que ver con infraestructura, sino que tienen que ver con la creación de la unidad de crimen organizado, y desde ese punto de vista los costos vinculados a la infraestructura, como suele ser, no están asociados al presupuesto directo de Gendarmería. Respecto de los costos de construcción, creo que era la tercera pregunta del diputado Sánchez, eso depende también de la cartera de proyectos. Yo he hecho una pequeña referencia sobre cómo están estructurados, pero queda el detalle disponible para vuestras señorías en la minuta que recién acabo de haber hecho referencia, dentro de los rangos de valor por metro cuadrado y de tiempo a lo cual se encuentran vinculadas. La última de las preguntas del diputado Sánchez estaba vinculado al estado de situación de los establecimientos penitenciarios concesionados, en general sobre población y multa, y las conversaciones que se han tenido o no se han tenido con los concesionarios. En esta última pregunta, diputado Sánchez, nosotros lo que podemos informar es que en consideración a los procesos de relicitación hay elementos que están siendo reconsiderados, especialmente a partir de la experiencia de las cárceles del Grupo 1, cuyo periodo de concesión vence el año 2026. Y mirado desde ese punto de vista, los mecanismos sobre los cuales van a ser evaluados la sobrepoblación corresponden a ese proceso de relicitación. Hasta ahora, el Estado de Chile, y digo el Estado de Chile porque no solo esta administración, sino que también las administraciones pasadas, han gestionado la sobrepoblación y por eso está concentrada específicamente hoy día en Santiago 1. Estoy hablando de la población que se encuentra en recintos penitenciarios de carácter concesionado. Lo otro son las ampliaciones tal como nosotros las indicamos en la presentación de la última sesión. Están focalizadas específicamente en esos recintos concesionados y respecto de los cuales ya se encuentra el proceso en desarrollo con el Ministerio de Obras Públicas. Hasta ahí las preguntas del diputado Sánchez. El honorable diputado Marcos Ilavaca formuló varias preguntas. La primera tenía que ver en cómo va a operar el plazo de los 6 años. Creo que ya adelanté parte de esa respuesta. Solo indicar que el proyecto lo que establece es una regla, a propósito de los 48 meses, además vinculados a las modificaciones de los planes reguladores para llevar a cabo ese proceso. De hecho, podríamos encontrarlo en un escenario que no es para nada trivial, que se considere que esas modificaciones no se autorizan. Por eso es una norma, si bien es ley permanente, es una ley que está sometida a un plazo en específico. El diputado Sánchez pidió una serie de información desglosada que, si me autoriza, señor presidente, prefiero responderla al final, pero solo ahora voy a hacer referencia en este sentido. Pidió la caracterización de la población penal existente, pidió a su vez la preocupación por los datos que nosotros mostramos sobre la población penal extranjera, como hay un aumento. Esos datos, respecto del detalle de esos datos, quiero hacer referencia al final de mi presentación, porque hemos a su vez preparado una minuta separada con ese fin, ¿no? Se consultó si el proyecto tiene contemplado, esta fue la última pregunta del diputado Ilavaca, si tiene considerado el aumento de personal de Gendarmería a cargo del aumento de plaza. Hasta ahora el Ejecutivo tiene considerado el aumento en su integridad, es decir, no solo aquellos que están vinculados a
el ítem de inversiones en el subtítulo 31, sino que en la medida que progresivamente se vayan habilitando más penales implica el aumento de personal disponible. El personal disponible tiene que tener en consideración 3 órdenes de cosas. Uno, el periodo de formación. Ese periodo de formación en la actualidad se encuentra además en reforma como resultado de los programas de Gendarmería, pero también del proyecto de ley que se ha tramitado por este honorable Congreso, que lo reconoce como una institución de educación superior para efecto de la acreditación. Lo segundo tiene que ver con el tipo de diseño de cárcel. Las magnitudes de las cárceles definen a su vez el tipo de población a lo cual, el tipo de personal al cual está vinculado. Y lo tercero tiene que ver con las consideraciones en orden a los proyectos que se ejecutan en su interior, es decir, no solo lo que está vinculado a infraestructura, sino que también aquellos aspectos que están vinculados a reinserción. Estos últimos, cada uno de ellos está vinculado a los procesos de habilitación y por lo tanto por ahora tenemos contemplado el costo vinculado al subtítulo de inversiones. El honorable diputado Gustavo Benavente también formuló varias preguntas y la primera tenía que ver si acaso estábamos renunciando con este proyecto, dado que el proyecto de ley solo se focalizaba en la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios por las razones que explicamos, es decir, por los lugares donde tenemos congelado la regulación urbanística que impide la ampliación de estos establecimientos y por lo tanto si estábamos renunciando a la construcción de nuevos establecimientos. Yo algo anticipé durante mi exposición y la respuesta es no. Simplemente precisar que el proyecto lo que busca es habilitar obras en lugares en los cuales actualmente tenemos construidos centros penitenciarios en zonas urbanas para poder disponer de un aumento de plazas. Y esto considera 4 aspectos que también explicamos en su oportunidad. Uno, que es la rehabilitación de plazas existentes, que son parte de las 4.796 que tenemos para el año 2023-2024. La ampliación o densificación de recintos penitenciarios vigentes, que son algo así como cerca de 3.000. Nuevos recintos penitenciarios donde ya se encuentran en desarrollo las licitaciones tanto del Arenal en Copiapó como el nuevo complejo penitenciario de Calama, que tal como advertí en la sesión anterior, se pudo adjudicar en su diseño después de la 3ª licitación. Y la ampliación, reparación o reconstrucción de recintos penitenciarios existentes. En consecuencia, el Ejecutivo no ha renunciado a disponer de nuevas cárceles, sino que por un sentido de realidad la mayor disponibilidad está dada esencialmente respecto de los establecimientos penitenciarios que tenemos en la actualidad. La segunda pregunta del diputado Benavente se refería a que le parecía excesivo el plazo de los 48 meses para la aplicación del artículo primero, porque el diputado preguntaba si acaso nosotros descansábamos, si teníamos un diagnóstico de la situación de las cárceles para ampliar, reparar o alterar. Tal como nosotros indicamos, y además acompañamos otra minuta separada que da cuenta de cada uno de los establecimientos penitenciarios, su uso del suelo, y además de eso, si está permitido o no está permitido de acuerdo a la actual planificación urbana. Gendarmería tiene, de los 85 recintos, tiene analizado en detalle 57 casos. Recordarán que por aplicación de la legislación urbanística es muy relevante el certificado de informaciones previas para ese fin y por lo tanto el detalle de cada uno de esos establecimientos, de eso da cuenta la minuta que vamos a dejar disponibles para ustedes también, da cuenta que Gendarmería y el equipo de infraestructura del Ministerio de Justicia tienen claramente detectado los lugares donde existe esta controversia. Solo recordar, para responder adecuadamente la pregunta del diputado Benavente, que el plazo de 48 meses es un plazo para la modificación del plan regulador. Y como es un plazo, supone que al término de este es un plazo de caducidad. En consecuencia, no es solo la solicitud, sino que la tramitación la que debe estar lista para ese fin. El diputado Benavente también preguntó si acaso que efectivamente nosotros en la actualidad tenemos recintos penitenciarios que no responden a las necesidades actuales en espacio, comodidad y también seguridad. Eso forma parte efectivamente
a esa pregunta del diagnóstico de infraestructura penitenciaria que tiene el Estado chileno y que yo expuse en la sesión anterior. Es decir, tenemos estructura deficiente, hay déficit de plaza, destrucción y daño en la recuperación de la infraestructura por uso intensivo, deficiencia en las condiciones carcelarias, y cada una de ellas tiene ejes de trabajo que son distintos, ¿no? En el caso de infraestructura crítica tiene que ver con mantener el funcionamiento de los actuales en las condiciones carcelarias. Tenemos serios problemas en reinserción y en salud, y además específicamente en los recintos femeninos. Y el aumento de plazas es parte de lo que nosotros hemos estado desarrollando en la actualidad. El honorable diputado Raúl Leiva hizo dos consideraciones sobre la modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, uno sobre el congelamiento de terreno. En opinión del Ministerio de Justicia, uno de los principales obstáculos que enfrenta en la actualidad la ampliación de establecimientos penitenciarios precisamente tiene que ver con el congelamiento, y lo que busca esta norma es permitir ese aumento hasta el 50% con la finalidad que tiene como regla permanente. Sobre la aplicación del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones a propósito de los permisos de obra, el Ejecutivo, precisamente para la elaboración de este proyecto de ley, evaluó los impactos de la Ley 20.325 del año 2009, y efectivamente respecto a la infraestructura penitenciaria directa no son casos en los que se requiera permisos de edificación, sin perjuicio de las edificaciones colaterales o adicionales, porque la legislación chilena tiene calificados los recintos penitenciarios como si fueran parte de la infraestructura permanente. Sin perjuicio de ello, el Ejecutivo considera que probablemente existan algunos otros aspectos vinculados a la edificación complementaria a la infraestructura penitenciaria, respecto a la cual sería conveniente observar la aplicación del artículo 116. Quiero, en la última parte que me queda de la respuesta a las preguntas formuladas, referirme a los datos específicos que vuestras señorías requirieron, particularmente como resultado de la consulta del diputado Ilavaca, al igual que la referencia sobre los datos anteriores que se encuentran contenidas en las minutas señaladas, también quedan a disposición de vuestras señorías en la Secretaría de esta comisión. Si uno mira los datos de la población penal privada de libertad, en la actualidad tenemos 50.912 personas, que son más o menos los datos que nosotros mostramos en la sesión anterior, y como desde el año del año 2021 con 40.019 hemos llegado a un número de 50.912 personas. En los últimos 16 meses, como expliqué y se encuentra en la presentación de la sesión anterior, hemos tenido un aumento significativo. Recordar a su vez que la distribución, tenemos 92,4% de personas privadas de libertad, son hombres, y 7,6% se encuentran recluidos en centros femeninos. Los datos relevantes sobre la calidad procesal, que sin perjuicio de referirlos en la sesión anterior, los reitero en la actualidad. En el caso de personas condenadas, el porcentaje de personas condenadas es del 62%, y lo que ha aumentado significativamente es el número de personas que se encuentran en prisión preventiva. Hemos llegado a un número sustancialmente alto desde el inicio de la reforma procesal penal, cerca del 38%, el 37,8% de las personas privadas de libertad se encuentran en condición de imputados. Respecto de la distribución regional de la reclusión, el 35% de las personas privadas de libertad se encuentran en establecimientos instalados en la región metropolitana, ¿no? Y luego los siguientes son Tarapacá con 5,2, Antofagasta con 5,3, Valparaíso con 9,4, Coquimbo con 5,5, Maule con 5,4, Biobío con 5,9. La única aspecto que es necesario tener en consideración es que esos números tienen que ver con las personas privadas de libertad en esas regiones, que no es lo mismo porque tiene que ver con la capacidad penitenciaria en cada una de ellas. Tal también como señalé, que formó parte de las preguntas que formularon vuestras señorías en la sesión anterior, en la actualidad, en centros, en establecimientos penales tradicionales,
se encuentra el 64,5% de las personas privadas de libertad y en cárceles concesionadas el 35,5% de esas personas. Respecto del tipo de delitos respecto de los cuales las personas se encuentran privadas de libertad. El principal delito por el cual, o los tres principales delitos respecto de los cuales las personas se encuentran privadas de libertad en establecimientos son robos con un 30,7%, ley de drogas 26% y robos no violentos con un 14,3%, ¿no? Esos son los tres delitos más relevantes respecto de los cuales las personas se encuentran privadas de libertad. Ahora, si uno desglosa por la condición procesal de esas personas, en el caso de las personas condenadas, la distribución es relativamente similar. Por robos el 36%, por drogas el 21% y robos no violentos el 17%. El listado sigue siendo un poco más extenso para que vuestra señoría lo puedan ver con más detención. En el caso de la prisión preventiva, que es el número que ha aumentado sustancialmente en el último tiempo, el principal delito por el cual, o los tres delitos por los cuales las personas se encuentran en prisión preventiva son drogas, es decir, por algunos de los delitos de la ley de drogas es el 33%, robos es el 21% y homicidios es el 10%. Estos números de distribución por tipo de delito corresponden a personas que se encuentran en prisión preventiva, ¿no? Respecto de la nacionalidad, que era otra de las preguntas que estaba vinculada a las interrogantes que se formularon en la sesión anterior, en los establecimientos penales tenemos el 86,8% de las personas tienen la condición de chilenos y el 13,2% de extranjeros. Ese número, tal como nosotros mostrábamos en la gráfica de la sesión anterior y como también está disponible para ustedes en la minuta que vamos a dejar, ha aumentado sustancialmente. En esa distribución, a diferencia de lo que sucede en el caso de la regla general, en el caso de las personas privadas de libertad extranjeras, la mayoría de ellas se encuentran en prisión preventiva. El 60,5% de las personas extranjeras se encuentran en prisión preventiva y solo el 39,5% en condición de condenados, ¿no? El número ha implicado un aumento significativo. Nosotros ya demostramos en las gráficas, de hecho si ustedes miran la minuta van a ver cómo ese número aumenta sustancialmente. Respecto a las nacionalidades que también se nos preguntó en la sesión, las principales nacionalidades extranjeras de personas privadas de libertad son de origen colombiano, venezolano, boliviano y peruano, dependiendo esencialmente del tipo de establecimiento del cual estemos hablando. Esa población privada de libertad extranjera, ¿cuáles son los principales delitos? Los dos principales delitos por los cuales se encuentran privadas de libertad son delitos por ley de drogas, 56,7%, y robos con un 21,9%. De esa forma, señor presidente, creo haber dado respuesta a toda y cada una de las preguntas que se nos formularon ese día. Muchas gracias, señor ministro. Se ofrece la palabra, diputado Soto. Gracias, presidente. Saludar al ministro, señor subsecretario, a todo su equipo, Gendarmería, equipo de apoyo. Bueno, estamos revisando este proyecto que nos pide una especie de fast track o facilidades para poder avanzar hacia la ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios, cárceles. Y claro, esto lo hacemos, digamos, teniendo a la vista una proyección de estadística de que Chile sigue aumentando su población carcelaria, que ya está sobrepoblada. Va a llegar un momento en que se va a potenciar incluso el delito al interior de las cárceles por falta de segregación, por falta de separación y porque a lo mejor no va a tener el personal necesario para poder controlarlo. Hemos visto en otros países cómo se producen motines, producto de lo mismo. Entonces, tenemos que anticiparnos precisamente a este fenómeno de sobrepoblación, aprobando esta ley que es un fast track que permite modificar los instrumentos de planificación territorial para producir esta ampliación. Y dado que se ha mencionado, señor presidente, por el mismo señor ministro, de que en el pasado hubo otra ley que trató de hacer lo mismo, hace varios años atrás, entiendo hace unos 5 o 6 años atrás, que es la ley corta antidelincuencia,
pero que se aprobó en su momento estas facilidades, pero nada se hizo. Me pregunto yo si podrán ser necesarias algunas de las facultades que se colocaron en su momento en la otra ley. Recuerdo que en esa ley se establecieron facilidades para el contrato de construcción de ampliaciones de cárceles, que no sea por licitación pública, sino que por otras fórmulas, pero con los debidos controles, con los registros especiales. Entiendo que en ese momento también se autorizó una evaluación ambiental rápida. Son todas medidas que tienen mucho sentido común y que resuelven la idea de algunos que han planteado acá, de que qué pasa si autorizamos lo que hoy día se nos pide, este fast track por algunos años, y finalmente por toda la burocracia que significa construir una cárcel o ampliar una cárcel, este plazo no sea suficiente y finalmente terminemos en la misma condición que la otra autorización que se hizo hace 6 años. La pregunta concreta es, ¿ustedes les interesa alguna de las facultades que se aprobaron en este Congreso anteriormente, o con el objeto de agregarlas a las que hoy día solicitan, para así asegurar de mejor manera de que finalmente se va a poder resolver el problema de la sobrepoblación carcelaria a entera satisfacción de todos los interesados? Eso, presidente. Gracias, presidente. Agradecer al ministro por la exposición muy completa. Tengo un par de dudas, ministro, que quizás me lo pueda aclarar porque se refirió específicamente respecto al artículo 116, cuando hay que pasar por la Dirección de Obras Municipales. Y esto tiene que ver no solamente con lo legal, sino también con lo político. Es decir, no sé si todos los municipios de Chile que tienen cárceles están dispuestos a avanzar en la ampliación, reconstrucción o reparación o ampliación de las cárceles. Y eso puede coincidir directamente con el 116 respecto al permiso que da la Dirección de Obras Municipales. Entonces, eventualmente puede pasar de que esto pueda ser paralizado, detenido o bien postergado precisamente a través de municipios que ven no con buenos ojos, principalmente porque se produce también un revuelo en la misma comuna donde puede haber una cárcel y eso puede producir una presión a la autoridad de turno. Entonces, ¿cómo pretenden abordar aquello si es que se llega a producir? Porque eventualmente va a haber que pasar por el 116 y eso podría paralizar quizás un permiso que es menor, de acuerdo a lo que usted señaló. Lo otro, ¿tienen contemplado qué va a ser reparación y qué va a ser reconstrucción? ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, uno habla por sus distritos, pero nosotros tenemos cárceles, por lo menos acá en la región de Valparaíso, que eran caballerizas del siglo XIX. Entonces, por ejemplo, la cárcel de Limache, y que está emplazada en medio de la ciudad. Entonces, uno dice, bueno, esto es una cárcel que podría ampliarse al lado de un jardín infantil, como dice la diputada Flores. Es así. Entonces, la verdad es que uno diría es una cárcel que lo más que sería conveniente quizás construirla de nuevo de acuerdo a las condiciones en que está. Entonces, ¿cómo se da a definir qué es reparación, qué es ampliación de acuerdo a las condiciones de las cárceles en que están hoy día? Sobre todo la mayoría de ellas que están emplazadas en medio de las ciudades, son cárceles antiguas, que se adaptaron para... Entonces, hay un diseño detrás para determinar qué se va a hacer, si es reparación, ampliación o construcción, de acuerdo a cómo están las cárceles hoy día. Y lo otro, hay un diseño de acuerdo a lo que hoy día se requiere para poder tener segregada cierta población penal que tiene mayor peligrosidad, es decir, cumplir con los parámetros que se requieren para efecto de que las bandas organizadas no sigan funcionando dentro de las cárceles y todo esto que tiene que ver, que bueno, se ha hablado mucho de Italia, pero bueno, hay varios ejemplos a seguir respecto a la segregación que tienen que ver sobre todo aquellos que han cometido delitos más violentos, sobre todo respecto a aquellos que están en prisión preventiva por delitos que quizás no tienen una alta penalidad y están en pleno proceso. Por lo tanto, hay un germen criminológico ahí que es necesario abordar. ¿Hay una planificación con respecto a un diseño detrás para poder abordar todos estos aspectos? Eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Diputada Flores. Gracias, presidente. Bueno, ministro, agradecerle su exposición muy clara. Entiendo que vamos a tener acceso, presidente, a esta información. Si nos puede llegar, Sí. Don Patricio, al chat de la comisión, sería muy interesante, sobre todo respecto a los últimos datos que entregó el ministro. Me parece ese desglose particularmente relevante. Ministro, no puedo dejar de preguntar esto. Este proyecto, por cierto, habla
reparación, ¿cierto?, de mejoramiento, ampliación de cárceles, me gustaría saber si está en el plan de ustedes también cerrar cárceles. Tengo que preguntárselo, si eso está contemplado o no. Y si es parte quizás de una visión probablemente no próxima, pero sí quizás en el corto plazo. Respecto y aprovechando también que está el representante de Gendarmería, ¿cierto?, el coronel, ¿esto tiene alguna relación respecto, usted mencionaba, ministro, a la contratación de personal penitenciario? Siempre ha existido por parte de Gendarmería un legítimo sentir respecto a la ley de planta. Me gustaría también saber si eso va a ir también un poco de la mano, ese destrave que es de histórico, es de mucho tiempo, entiendo que no viene necesariamente de esta gestión, pero si es que lo habrán visto también con la Dirección Nacional, los gremios probablemente. Muchos de los gremios de Gendarmería se han reunido con nosotros, con distintos parlamentarios, precisamente tratando de buscar apoyo en ese sentido, y me parece que probablemente este podría ser quizás una oportunidad para avanzar en eso también, si es que efectivamente se va a necesitar mayor cantidad de funcionarios para poder implementar esta norma que evidentemente yo creo que va a tener un respaldo considerable. Y quisiera también respaldar, ministro, lo que señala el diputado Longton por su intermedio, presidente, sobre todo con los recintos penitenciarios que tenemos en la región de Valparaíso, muchos de ellos con la lógica, cierto, antigua de las ciudades, de esta manzana típica, estaba la plaza, cierto, la iglesia, la cárcel. Muchos de ellos los tenemos en pleno centro de las ciudades, con jardines infantiles, supermercados cerca, en fin. Lo que sin duda alguna probablemente va a generar también una resistencia de parte de los alcaldes y, por cierto, de la ciudadanía. Nadie quiere que le aumenten, que agranden las cárceles. Si es que eso va a ser una limitante, ¿tienen ustedes pensado quizás la construcción de nuevos recintos en lugares distintos donde, no sé, probablemente existiría menos resistencia por parte de la ciudadanía? ¿Está contemplado eso o solamente, de acuerdo a lo anunciado por el presidente de la República, estarían pensando en esta cárcel de alta seguridad y no para delitos más bien comunes? Eso, ministro. Gracias, presidente. Gracias, diputada Flores. Diputada Giles. Gracias, presidente. A mí me gustaría expresar primero que me parece importante que esté una vez más el ministro de Justicia con nosotros. Ha sido distinta la actitud de la ministra del Interior, que es renuente por las razones que sea a venir a las invitaciones que le hacemos. Ha sido distinta la actitud de la ministra anterior de Justicia. Sin embargo, ha estado presente, salvo en una oportunidad, el ministro de Justicia acá, y eso me parece que no, por supuesto no lo voy a felicitar porque es parte de su obligación justamente, y quienes estoy mencionando que no lo hacen, a mi juicio no están cumpliendo con su obligación, pero sí quiero relevarlo y reconocerlo y que quede además en acta. A mí me gustaría, presidente, por su intermedio, preguntarle tanto al ministro como al subsecretario expresamente y como al representante de la Dirección de Gendarmería, cuál es su mirada, su reflexión respecto de la población femenina que está encarcelada. Y me gustaría conocer una mirada más amplia de un gobierno que se dice feminista y por lo tanto parto de la base que tendrán que tener una perspectiva que me parece que sería oportuno conocer. Y cuál es la bajada de esa percepción, de esa mirada al tema que nos ocupa más directamente. Es decir, yo esperaría que haya una valoración especial de la población femenina y por lo tanto de los recintos que albergan a población femenina encarcelada, más aún cuando sabemos que en muchos casos diría yo, esa presencia, ese encarcelamiento está asociada a niños, ¿ya? Que por su edad y en realidad porque para evitarles un mayor mal, aunque parezca absurdo, ¿cierto? Porque son niños que están en la práctica presos, ¿ya? En la práctica, aunque no sea esa su condición,
niños que viven en una cárcel, pero para evitarles un mal mayor, por supuesto, que es la separación de sus madres. Entonces, me gustaría conocer lo más en detalle posible de parte de los 3 personeros, porque creo que nos pueden aportar perspectivas complementarias, ¿ya? Evidentemente, desde el representante de Gendarmería hay una perspectiva muy práctica, muy concreta del sufrimiento permanente y especial que hay y el tratamiento que tienen las presas, pero por otra parte, el subsecretario es el encargado directo de la población penal y me parece que probablemente intuyo que el ministro de Justicia puede tener una especial preocupación por este problema y me gustaría conocerlo. Muchas gracias, diputado Calisto. Perdón, no sé si quedó claro que lo que más me interesa saber, aparte de una perspectiva más amplia, es cuál es la planificación para poder abordar lugares mejores donde estén esos niños y esas reclusas. Gracias, diputada. Diputado Calisto. Sí, muchas gracias, presidente. Agradecer al señor ministro, al señor subsecretario que están presentes en la comisión. Primero, yo quisiera, presidente, y solicitar y consultar al señor ministro si es suficiente lo que se plantea aquí como propuesta respecto de mejoras, modificaciones, ampliaciones de centros penitenciarios. Yo tengo la duda respecto si es que esto es suficiente para garantizar buenas condiciones penitenciarias en los centros que hoy día hay que mejorar, presidente. Presidente, y en ese sentido yo creo que, porque aquí se ha abordado una situación particular de la quinta región, evidentemente siempre cuando se trata de reubicar una cárcel es un problema. Nosotros en el caso de la región de Aysén tenemos un problema complejo porque se han visto como 10 lugares en los cuales se podría poner una nueva cárcel y todas las comunidades se resisten. Yo soy de la tesis más bien de mejorar las condiciones del actual centro penitenciario de Coyhaique, que tiene terreno necesario para poder construirlo ahí mismo. El tema es con lo que se plantea aquí, que es justamente para desburocratizar, para agilizar, ¿es suficiente? Yo tengo mis dudas. Entonces, a ver si es que es posible ir un poco más allá. Y además, en la misma línea de lo que planteaba la diputada Pamela Giles, sobre todo el tema de la población femenina, ¿para qué le digo las condiciones de habitabilidad, de vida que tienen los reos en zonas aisladas como la nuestra? Ahí hay una violación de los derechos humanos fundamentales de las personas, donde tienen que estar menos 10, menos 15 grados bajo cero sin calefacción. Entonces, creo que ahí hay una responsabilidad, señor ministro, que se debe abordar. Entonces yo también quiero pedir cuál es la planificación que tiene el gobierno respecto del mejoramiento de los centros penitenciarios del país. Yo le insisto esto, nosotros tenemos población penal en la región de Aysén que están sin calefacción con menos 15 grados y eso se está violando los derechos humanos de las personas ahí, independiente de que hayan cometido un delito, pero eso no significa que los tratemos de la forma en cómo están viviendo. Entonces, me gustaría conocer la planificación que tiene el gobierno respecto de la intervención de los centros penitenciarios en el país. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Calisto. Diputada Cariola. Muchas gracias, presidente. Presidente, a ver, yo creo que estamos tocando un tema que es extremadamente sensible y complejo, porque, a ver, por un lado estamos debatiendo sobre la necesidad de perseguir el delito, sin lugar a duda, y de que todos aquellos y aquellas que cometen un delito finalmente tengan las condenas que corresponda y tengan, por tanto, prisión en muchos casos, ¿no? Efectiva, me refiero. Y eso significa, evidentemente, que se genera una mayor compresión o complejidad a propósito de tener que absorber ese tipo de situaciones y sobre todo porque las cárceles chilenas, efectivamente, y así lo ha estado mencionando el ministro, y no es desde ahora, esto es algo que viene hace mucho tiempo,
He comentado en más de alguna oportunidad que tuve la posibilidad de visitar la penitenciaría y la verdad es que las condiciones en las que se encuentran los reos es una condición bastante compleja desde el punto de vista humano, pero además es una cárcel que está sobrepoblada y eso trae también consecuencias para Gendarmería en el desempeño de su trabajo, pero también para el desarrollo de esos espacios como corresponde. Entonces, yo entiendo la discusión que estamos dando y la solicitud que aquí se está haciendo para poder establecer estas reglas especiales en la posibilidad de ampliar, reparar o incluso reconstruir este tipo de establecimientos. Me parece bien que se haga. Pero también quiero plantear una reflexión y quizás preguntarle al ministro, porque esto debiera ir necesariamente de la mano de desarrollar políticas de reinserción o inserción social más efectivas. La inserción social o la reinserción siempre ha sido una promesa de todos los gobiernos, ha sido parte de una discusión pública. En algún momento hubo un proyecto de ley que yo no sé muy bien en qué quedó y quisiera quizás preguntarle al ministro cómo está avanzando la planificación en esa dirección, porque no sacamos nada con meter a todo el mundo a la cárcel si finalmente las personas que van saliendo, casi el 60% o más, al menos eran los últimos datos que yo conocí en su momento, reinciden en el delito. Porque eso finalmente va a significar un círculo vicioso permanente de reincidencia desde el punto de vista del delito y lo que eso significa. Esa es por un lado una pregunta que quiero desarrollar a propósito de esta solicitud que se está haciendo, que yo estoy de acuerdo con avanzar en la dirección que se propone, pero también creo que esto tiene que ir de la mano con una política de inserción y reinserción que sea efectiva y mucho más amplia, porque hasta ahora al menos lo que hemos visto es que no ha sido más que solo eslóganes o buenas intenciones y no se ha materializado como corresponde. Esa es una primera cosa. Y lo segundo, presidente, tiene que ver con preguntarle al ministro cuál es el presupuesto, no sé si lo habrá dicho, se lo pregunté ahora, pero quisiera que lo diga públicamente, el presupuesto total que se tiene determinado para esto, si tienen una planificación temporal para llevar adelante estas acciones y por último si dentro de esta planificación temporal o de la planificación de la reparación, la ampliación, la reconstrucción, también tienen incorporado la posibilidad de generar una reconfiguración de algunos recintos penitenciarios. Lo pregunto fundamentalmente, presidente, por Punta Peuco. Sabemos que ahí hay una cárcel especial que hoy día contiene personas que están privadas de libertad por crímenes de lesa humanidad. Y no es secreto para nadie que esa es una cárcel especial que tiene condiciones bastante privilegiadas respecto del resto de las cárceles y los reos que están, los reos comunes. Y por lo tanto yo me imaginaría que si hay una cárcel en esas condiciones, la reconversión para precisamente tener ahí una cárcel común donde los reos de Punta Peuco, que son reos privilegiados, violadores de derechos humanos, estén en las condiciones que deberían estar, que es en igualdad de condiciones que cualquier reo en este país. Por lo tanto, estoy preguntando concretamente qué se está pensando respecto de eso. La reconversión de ese recinto penitenciario para que sea efectivamente una cárcel común y no una cárcel especial de violadores de derechos humanos como ha sido hasta ahora. Eso, presidente. Gracias, diputada Cariola. Diputado Winter. Diputado Sánchez, sobre el punto. Sí, solo preguntarle a la diputada Cariola si ha estado alguna vez en Punta Peuco. Evitemos los diálogos. ¿Puedo responder? Por favor, diputada. Sí, por supuesto. Bueno, afortunadamente no he estado en Punta Peuco ni cerca de los criminales que ahí están. No soy de las personas como el ex candidato presidencial que visitan a ese tipo de reos que han violado los derechos humanos en este país, presidente. Ok, se contestó la He pregunta. visto fotos, imágenes y sé cómo está compuesta esta cárcel. Muchas gracias. Diputado Gonzalo Winter. Diputado Winter. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo le quiero preguntar al ministro por su intermedio por la relación entre este proyecto de ley y la ley de vivienda y urbanismo. O sea, a ver, ha habido un conflicto por décadas entre planificación y planos reguladores. Por cuanto los planos reguladores son una herramienta de lo más democrática y participativa que hay en nuestro ordenamiento jurídico, al mismo tiempo que su rigidez impiden la planificación general de las ciudades por un ente distinto al municipio. Esta discusión se ha dado en todo el mundo, en particular en Chile con la discusión de la ley de integración social,
y especialmente porque, a diferencia de la mayoría de los países del mundo, en Chile no existe la entidad jurídica de la ciudad, sino que, por ejemplo, la ciudad de Santiago son decenas de comunas, que tienen 52 comunas, que tienen cada una su plan regulador, independiente de que todas viven interdependientes unas de otras, ¿cierto? La gente vive en una comuna y trabaja en otra. Entonces, la primera pregunta respecto a esto es, ¿por qué este artículo queda suelto y no queda, así como el segundo, que ingresa a la Ley General de Urbanismo y Construcciones luego del artículo 62? ¿Por qué no hay una relación entre este artículo y el artículo 50 de dicha ley, que es justamente el artículo que le permite a los servicios de vivienda y urbanismo y a otros ministerios en general solicitarle al Ministerio de Vivienda que modifique el plan regulador previo informe, y ahí ocupa una redacción bien parecida a la de este proyecto, previo informe con silencio positivo de 30 días del municipio? Y básicamente, ¿cómo se imaginan la relación entre, porque yo me imagino que en el ministerio habrán pensado que, además de la gravísima, apremiante y urgente necesidad de tener más espacio carcelario en nuestro país, también se imaginarán que si un alcalde o un consejo municipal lleva adelante un proceso participativo de 2 años con la comunidad, con los dirigentes vecinales, etcétera, para desarrollar un plan regulador, cuando se aplican estas modificaciones por otra vía, se genera un problema. Tanto así que el artículo 50 de la Ley de Vivienda, de la Ley General de Vivienda y Urbanismo y Construcciones, es un artículo bien complicado. De hecho, tiene se demora 2 años, dicen en promedio, 1 año y medio, entre que se hace la petición y se termina de tramitar. Que generalmente, ojo, quiero ser bien claro, generalmente es por buenos motivos, generalmente es para poder construir viviendas sociales o cosas que le hacen bien a la comunidad. No estoy poniendo por ahí la polémica. Pero ¿cómo se imaginan esa relación? Gracias, diputado Winter. Señor ministro, señor subsecretario. Por su intermedio, señor presidente, son varias las preguntas. Trataré de ser lo más preciso en la respuesta de cada una de ellas y la manera en cómo estas han sido formuladas, en el fondo, ¿no? Sobre la pregunta del diputado Leonardo Soto sobre las facultades de la ley corta, está bien, pero aprovecho de responderla igual. Esa ley incorporó una serie de criterios que yo haría que está en el contexto de una reflexión previa. Esa reflexión previa tiene que ver con lo siguiente, y es que en algunas ocasiones el sistema institucional requiere de normas express o rápidas para el desarrollo de una infraestructura que es esencial. Hay varios conflictos que están asociados a ese tipo de regulaciones. El más clásico tiene que ver con la cantidad de exigencias administrativas, que tienen buenas razones para ellas, por la gestión de fondos públicos, pero la segunda tiene que ver con la gestión de trámites y particularmente el sistema de evaluación de impacto ambiental. En general, esto no es la primera vez a propósito de la ley agenda corta, incluso la ley ambiental dispone de una regla especial de reducción de trámite que se denomina procedimiento de urgencia. En el sistema institucional chileno esas reglas no han funcionado. Entonces, la norma que disponía la ley corta en materia de seguridad para que se pudieran desarrollar a cabo los proyectos que ahí se indicaban con esas normas express de tramitación, no se ejecutaron por distintos tipos de razones, pero en general son normas que tienen utilidades acotadas en el fondo. ¿Esto por qué lo digo? Porque el Ejecutivo, esto tiene que ver con una pregunta que hizo el diputado Benavente por su intermedio, señor presidente, en la sesión anterior. El Ejecutivo no ha renunciado a tener establecimientos penales nuevos, por el contrario, o sea, la política penitenciaria chilena descansa con que se desarrollen nuevos centros penitenciarios. Lo que hay es que nos estamos demorando más de 15 años en la construcción y habilitación de establecimientos penales nuevos, y en consecuencia lo realista desde el punto de vista de la política pública es permitir la reparación y ampliación de los establecimientos que actualmente dispone Gendarmería, sin perjuicio que el Ejecutivo está disponible para incorporar una norma adicional de modo permanente que permita la tramitación de proyectos de infraestructura penitenciaria nueva con algunas reglas específicas que permitan sean expeditas en su tramitación.
Pero esa es la consideración por la cual el Ejecutivo evaluó. De hecho, cuando el Ejecutivo evaluó estas disposiciones, miró esta regla y la conversación con el Ministerio de Vivienda tuvo estos derroteros, es decir, utilizar la infraestructura existente. En relación, y disculpe, esa razón se encuentra en otro motivo adicional, y es el siguiente. Los proyectos de infraestructura, o sea, la infraestructura penitenciaria que ya se encuentra, tienen internalizados los costos en los lugares donde se encuentran. Porque este es el típico dilema de infraestructura que tiene muchos años y que la ciudad se expande, ¿no? Y por eso una buena cantidad de estos establecimientos están en zonas donde está congelada la regulación urbanística. Yo quiero solo ejemplificar con el caso de la laguna en Talca. Para poder tener una localización de ese proyecto en Talca, pasaron muchos años. Todo establecimiento penitenciario nuevo tiene mucha resistencia de las comunidades, pero en algún lugar tenemos que tener las cárceles. Yo, como lo dije en la sesión anterior, este proyecto nos enfrenta a un dilema complejo, ¿no? Y es que necesitamos infraestructura penitenciaria, pero nadie quiere infraestructura penitenciaria cerca de sus comunidades, pero en algún lugar se debe encontrar. Yendo a las preguntas del diputado Lonton, en consecuencia, ¿cómo pretenden abordarlo el artículo 116? En la actualidad, el artículo 116, como resultado de la modificación de la ley 20.325, precisamente excluye a la infraestructura penitenciaria de los permisos y la intervención de la Dirección de Obras Municipales, precisamente por las características que ésta tiene. Sin embargo, es posible que la infraestructura penitenciaria enfrente los mismos problemas que, no sé, la infraestructura energética, y es que la infraestructura colateral sí requiere de permiso y sea un mecanismo indirecto de bloqueo, y por lo tanto recogemos la observación del diputado Lonton para tener en consideración precisamente en aquellos casos donde la obra que no es esencial pueda así verse afectada en ese sentido. Respecto a la reparación y la reconstrucción, Gendarmería y el equipo de infraestructura del Ministerio de Justicia tiende un análisis detenido de cada uno de los centros penales y la situación en la cual se encuentran. Y por lo tanto, en qué caso requiere reparación, en qué caso reconstrucción o en qué caso requieren ampliaciones. ¿Hay un diseño para eso? Sí, hay un diseño. Y ojo con esto, lo que nosotros estamos administrando y traemos como información a esta honorable comisión, no solo el trabajo que se ha desarrollado en estos meses en esta administración, es que también es un trabajo que se viene desarrollando por muchos años en las administraciones del Ministerio de Justicia. Tal como expuse yo en la sesión anterior, los programas de infraestructura que se han estado implementando son programas de infraestructura de mediados del 2000, y las administraciones consecutivas han tratado de buscar mecanismos de adaptación, pero como uno debiera tratar de observar, estos son agendas de los ministerios de justicia más que de un gobierno en particular. Por eso es posible tener un diseño programado por cada uno de los establecimientos, y para esta etapa en particular, para este proyecto en particular, se hizo un modelo específico para abordar la urgencia en cada uno de ellos. ¿Por qué importa esto? Porque es evidente que el sistema necesita segregación. Esto es como la discusión de el tamaño de una cárcel, ¿no? Si tienes un tamaño de una cárcel grande, no da lo mismo el tipo de segregación que uno puede tener en su interior. Por ejemplo, si tengo personas de baja compromiso criminógeno, probablemente en una cárcel grande solo estén ellos, tiene un sentido. En cambio, si tengo en una cárcel grande personas de alto compromiso con bajo compromiso criminógeno, lo que suele, y esta es la evaluación de Gendarmería, cuando tengo problemas de sobrepoblación, habitualmente esa segregación se hace imposible. Es probable que uno podría buscar mecanismos de segregación separando establecimientos penales, pero eso supone también tomar una decisión como Estado, ya no como exclusivamente como Ministerio de Justicia, sino como Estado, incluyendo al Congreso, en la asignación de los fondos, del tipo de diseño, porque ese tipo de diseño de cárcel supone no solo separar infraestructura, sino que también disponer de mayor personal. Se ha avanzado mucho en tecnología en Gendarmería. Eso ha permitido optimizar el trabajo de vigilancia, pero es cierto que hay un personal que es insustituible. Durante los últimos años, ese aumento ha sido sostenido por parte de distintas administraciones en materia de personal de Gendarmería. Mirado desde ese punto de vista, quiero responder a la diputada Flores.
La diputada hace una pregunta sobre si esta administración tiene pensado cerrar cárceles. Yo le diría que en las actuales condiciones es imposible cerrar una cárcel. Lo que sí tenía el Estado chileno era una política que, de hecho, se informó a esta honorable Cámara de Diputados, yo diría alrededor del 2018-2019, en que el Estado chileno tenía programado ir reduciendo el número de cárceles. Y eso tenía que ver con dos cosas, con el tipo de cárceles que se estaba construyendo, que eran más grandes, y además porque el número de personas privadas de libertad se había mantenido relativamente estable desde el año 2012. Entonces, en la medida que se iban construyendo nuevos penales, iban habilitando nueva infraestructura, los antiguos que estaban en peores condiciones se iban inhabilitando, esencialmente. Hoy el fenómeno que enfrentamos es distinto, y eso lo que está provocando, a propósito de este proyecto de ley y los temas de reparación y reconstrucción, que algunos de esos penales los vamos a tener que volver a habilitar, ¿no? La situación que hemos estado viviendo en los últimos meses de la explosiva cantidad de personas privadas de libertad, particularmente en prisión preventiva, probablemente en algún momento se estabilizar. Entonces, ¿cuál es el número óptimo? Pero en las actuales condiciones es imposible cerrar establecimientos penales. Otra cosa distinta son algunos establecimientos penales que se están construyendo, que están sustituyendo a otros y que potencialmente se podían cerrar. Probablemente en esos casos las transiciones van a ser más largas hasta que tengamos estabilizado el aumento de la población penitenciaria. En la presentación de la sesión anterior, que está ahí en el PPT, cuando usted mire cuando uno mira la proyección, estamos hablando de 64.000 probablemente personas privadas de libertad de aquí al término de esta década, probablemente principios de la próxima. Entonces, ¿por qué esto es tan relevante? Porque yo luego le quiero dar la palabra al subsecretario, porque él es el que ha estado trabajando en este tipo de temas. Durante los últimos años hemos hecho esfuerzos, estoy hablando del Estado chileno, por hacer mejoras en las plantas funcionarias de Gendarmería. El aumento que tenemos hoy día, esos ajustes estaban hechos en contextos que eran relativamente distintos. Y eso es más o menos el equilibrio sobre el cual nosotros estamos descansando en la actualidad. El plan de infraestructura penitenciaria se ha actualizado de modo de permitir la gestión del plan de infraestructura, tanto desde el punto de vista de la construcción de nuevos establecimientos como de la reparación de los que actualmente existen. En relación a la pregunta de la diputada Giles, por su intermedio, señor presidente, yo solo voy a, dado que la pregunta es para los tres, yo dar la referencia general. Y luego el subsecretario y el coronel pueden dar más detalles, entre otras porque hay bastantes cosas que contar acá. Quizá incluso ofrecemos tener una sesión especial para dar todos los detalles de lo que se está haciendo. Pero efectivamente este es uno de los temas sensibles en materia de política penitenciaria. En primer lugar, porque la infraestructura clásica del sistema institucional chileno estaba pensada en población masculina. Y por lo tanto lo que ha tenido que hacer el Estado chileno es adaptar esa infraestructura que es masculina a infraestructura para población femenina, y por eso progresivamente se ha ido estableciendo una política en ese punto. Segundo, en los casos de los centros penitenciarios donde hay población femenina hay condiciones adicionales particularmente complejas que luego el subsecretario podrá detallar. Una tiene que ver con salud, el fenómeno de salud que hemos tenido en los últimos años bien complejo y por lo tanto descansa lamentablemente en buena parte en el voluntariado, es decir, en los operativos de salud que se pueden desarrollar, por ejemplo, con el colegio médico, con las autoridades de salud, sin perjuicio de los recursos que se le han ido asignando a Gendarmería. Y lo tercero tiene que ver con lo que usted señala, es decir, los establecimientos penitenciarios donde existe población femenina son establecimientos que deben estar también estructurados de modo de permitir la participación, la localización de niños y niñas en su lugar, porque hasta los 2 años, que es la regla que existe en la actualidad. Y eso es una política que se ha estado desarrollando, hay una política específica que se anunció y que se ha estado ejecutando, pero dado que el principal impulsor de ella y su responsable en el desarrollo y en la coordinación ha sido el subsecretario, prefiero que le entregue los detalles. Pero esto ha sido un foco específico que hemos tenido en los últimos meses, y además porque los datos lo que demuestran es que la población femenina está aumentando sustancialmente y sustancialmente en determinados lugares
la población femenina, además, cuando uno hace la categorización por tipo de delito, es de respecto a un tipo de delito en particular, que es tráfico. En una buena cantidad de ocasiones las mujeres privadas de libertad a su vez son víctimas de trata. Entonces hay mucha evidencia, hay muchos antecedentes que se han elaborado y la política penitenciaria sobre ese punto está bien focalizada. Yo sobre eso le pediré después al subsecretario y al coronel que den más detalle. Diputado Calisto, la pregunta si acaso es suficiente o no es suficiente es como la pregunta permanente en el fondo, ¿no? En el sistema institucional, de acuerdo a la evidencia y los datos que nosotros tenemos en la actualidad, el Estado chileno no aumentó el número de plazas disponibles desde el año 2012. Tuvo un sistema relativamente estable. El aumento en el último tiempo. Eso ha generado la inquietud de cómo debiéramos trabajar en infraestructura pensando no solo en penales nuevos, sino que también en reparaciones. Sobre todo porque cuando tenemos sobrepoblación y hacinamiento, el uso intensivo de la infraestructura penitenciaria la deteriora de un modo tal que por la sobrepoblación o el hacinamiento no es posible clausurar determinadas zonas para poder hacer su reparación. Por lo tanto, la situación de degradación sigue sostenida en el tiempo. El Estado chileno ha avanzado en la última década y media, eso es cierto, pero el aumento de población sin duda tiene un impacto. El Ejecutivo tiene una planificación, sí, tiene una planificación para abordar tanto la construcción de cárceles nuevas, que es lo que es la transición que lleva a las administraciones siguientes, como también los planes de reparación, ampliación, algunos que se pueden terminar durante esta administración y otros que se inician durante esta administración, ¿no? Que son la manera en cómo nosotros hemos estructurado el trabajo. De hecho, nosotros también podemos entregar esa programación en detalle si vuestras señorías así lo desean, en el fondo, ¿no? Porque es información que ha servido, entre otras cosas, para poder construir el presupuesto, en el fondo, ¿no? En relación a la pregunta de la diputada Cariola, nosotros, a ver, aquí la diputada me ha pedido mi opinión. Yo creo que algo anticipé en la presentación de la sesión anterior. Uno de los principios, esta sería, y por favor que se entienda una crítica amistosa hacia este Congreso. Uno de los problemas que nosotros tenemos con las agendas de aumento de penas es que no consideran dos cosas. Uno, los efectos que tiene la persecución criminal, y dos, los efectos que tiene el sistema penitenciario y particularmente en las personas privadas de libertad. En el sistema de enjuiciamiento criminal, porque en la medida que aumento delitos o aumento obligaciones, la pregunta es cuál es el óptimo de policías y fiscales para efecto de la persecución y a su vez cuál es el óptimo de jueces para tomar audiencias en momentos oportunos. Esa primera condición de análisis habitualmente el Congreso no la tiene en consideración cuando crea nuevos delitos. Y el segundo, respecto de las personas privadas de libertad, el sistema institucional tiene un incentivo bien perverso, y es que como en un lado tiene la ley 18.016 para efectos de beneficios, el efecto que tiene es aumentar penas de modo a hacer efectivo el cumplimiento de la prisión. Las consideraciones de ese tipo de situaciones es que no observan el impacto que tiene en personas privadas de libertad. Se suele decir, y esto sería un ejemplo, que la reforma procesal penal fue de un garantismo pleno. Bueno, según la evidencia, y esto tuvo que ver con la rapidez, como en la forma en que se llevaron a cabo los juicios y la rapidez sobre la cual operaron, una vez que se instaló plenamente la reforma procesal penal y durante aproximadamente una década, el sistema condenó y encerró más personas de las que históricamente había desarrollado. Es decir, el sistema fue altamente eficiente. Y este es uno de los aspectos que yo creo que nosotros debiéramos tener en consideración. Y lo digo por lo siguiente. Porque los temas de reinserción, o sea, lo que quiero decir es que no solo, respondiendo por su intermedio, señor presidente, la diputada Cariola, el problema no es solo hablar de reinserción, sino que también tener en consideración los efectos que producen esas modificaciones legales en el sistema institucional. Reinserción es una política clave. De hecho, este Congreso, al aprobar el servicio de reinserción juvenil, que entra en funcionamiento pleno en enero del próximo año en la zona norte, es clave principalmente porque permite interrumpir las trayectorias delictuales de las personas. Pero ese sistema de reinserción supone
un mecanismo no solo a acciones y de preparación de las personas al interior de los establecimientos, sino que también un seguimiento adecuado. En esta parte es donde quizá el Estado de Chile no ha invertido en proporción al número de personas privadas de libertad. Por eso es conveniente tener presente los efectos que tienen un régimen de legislación punitiva. Yo lo cité en la sesión anterior. El Congreso, cuando aprobó la Agenda Corta de Seguridad, dijo explícitamente durante la discusión legislativa que esto iba a implicar el aumento de personas privadas de libertad. Por eso se dispuso una norma especial y transitoria para la construcción de nuevos penales y el sistema institucional no lo hizo. Sobre el presupuesto, nosotros tenemos costeado el número de plazas, que son 11.150 en temas de factibilidad asociada a terreno. El costo de construcciones estimados en miles de millones de pesos están en 720.000. Y los costos de subsidios que están vinculados por un lado, 720.000 millones. Sí, para todo el programa de 11.000 plazas. Y luego en eso lo tenemos distribuido tanto en costos que están asociados a subsidio de la subsecretaría como a costos de operación de Gendarmería, ¿no? Que de hecho este detalle también lo podemos dejar disponible porque es el presupuesto del Plan de Infraestructura Penitenciaria 2022-2034. Solo recordar que esos planes de infraestructura se van ajustando en el tiempo. Sobre la pregunta del Centro Penitenciario Punta Peuco, prefiero no eludir esa pregunta. Se ha hecho sistemáticamente la pregunta, ese caso el Estado tiene destinado cerrar ese penal. Yo solo puedo decir lo mismo que hemos reiterado con anterioridad. El Estado chileno no tiene la posibilidad de cerrar establecimientos penales en la actualidad. Tiene la obligación de optimizar todos los establecimientos. Pero además de eso, es necesario señalar que los lugares donde se pueden optimizar los establecimientos penitenciarios son en lugares donde existan condiciones para esa optimización. Estoy hablando de condiciones óptimas. En la zona donde se encuentra ese establecimiento penitenciario tenemos además problemas de agua, en términos concretos. Esa es la situación de ese establecimiento en la actualidad. De hecho, Gendarmería tiene, al costado de ese centro penitenciario, tiene un predio donde por ahora es imposible la edificación de cárcel, sencillamente porque no están las condiciones de infraestructura para ese fin. En relación a la pregunta del diputado Winter, el proyecto de ley está construido sobre la base de que estamos en una situación de urgencia para abordar la infraestructura penitenciaria. O sea, este proyecto no es fácil de abordar precisamente por lo mismo. Y por lo tanto el artículo primero es un artículo que está pensado para una duración temporal para la modificación del plan regulador, principalmente, o exclusivamente en aquellos lugares donde hoy tenemos recintos congelados que no permiten la ampliación o la densificación. Es muy quirúrgico por lo mismo y por eso tiene una vigencia esa atribución del artículo primero de 48 meses. La regla permanente de la Ley General de Urbanismo y Construcciones es una regla que no es útil para este fin. Dicho de otro modo, esta facultad se ejerce, el Congreso estaría autorizando al Ejecutivo a utilizarla solo por 48 meses, es decir, por una sola vez en cada uno de los lugares donde esto sea posible. Quiero ser bien transparente con ustedes, vuestras señorías. ¿Existía otra alternativa? Sí. Las normas de fast track que aprobó el Congreso cuando se dictó la Agenda Corta de Seguridad. ¿Sirvieron? No sirvieron. El Ejecutivo ha explorado otra serie de alternativas, no solo en su interior, sino que también con el Ministerio de Vivienda. Y esta es la que pueda cumplir óptimamente y con el menor impacto, creemos nosotros, para las comunidades, el desarrollo de la infraestructura penitenciaria que resulta indispensable. Espero haber respondido cada una de las preguntas que se nos formularon. Dejo la palabra al subsecretario. Muchas gracias, señor ministro. Señor subsecretario, por favor. Sí, bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Responder algunas de las preguntas que se hicieron directamente y algunas cosas más generales también en razón de lo que ya planteó el señor ministro. En materia de política penitenciaria, dos cosas. Lo primero es que nosotros el año pasado, cuando asumimos como gobierno, vimos dos cuestiones. Una, que
existen un conjunto de observaciones que hacen los organismos fiscalizadores de los establecimientos penitenciarios, ya sea las fiscalías judiciales, ya sea los juzgados de garantía, ya sea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ya sea el mecanismo para la prevención de la tortura, que no se encuentran debidamente sistematizados y que se realizan de manera dispersa y muchas veces ni siquiera tienen la misma metodología de evaluación de las condiciones penitenciarias de la población en general y de grupos en específicos como el caso de las mujeres o el caso de otros grupos de especial consideración. Para ello, nosotros iniciamos un trabajo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que hizo una asesoría muy similar a la que está realizando con nosotros, que es la existencia de una política penitenciaria para el país. Esto lo hicieron en Ecuador después de la crisis que hubo en Ecuador en el año 2019, principalmente a raíz de los establecimientos penitenciarios. Se generó una crisis de seguridad nacional en Ecuador, por lo cual el Alto Comisionado apoyó la creación de una política penitenciaria para ese país. Nosotros tomamos contacto, hicimos los trabajos respectivos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y nos está asesorando para la creación de una política penitenciaria que contemple al menos 4 ejes para el desarrollo de medidas de corto, mediano y largo plazo. Estas medidas son en 4 ejes que son fundamentales, que tienen que ver con infraestructura, reinserción, régimen penitenciario y salud. Dado que este es un trabajo que lo que busca es generar una política penitenciaria para nuestro país y que esperamos esté completa en el segundo semestre, avanzamos de una manera más rápida en el caso especial de la población femenina. Y para ello construimos lo que se ha denominado el Plan Nacional de Condiciones Carcelarias para Mujeres, que entregamos un borrador a distintos ministerios del Estado, junto con otras instituciones también del Estado y además también a la Academia y la Sociedad Civil. Se lo entregamos en el mes de enero de este año con también estos mismos 4 ejes que tenía que ver con infraestructura, reinserción, régimen penitenciario, salud y además personas de grupos de especial consideración. Recibimos los comentarios de este conjunto de instituciones, de ministerios, instituciones públicas, academias, sociedad civil, durante los meses de enero, febrero y marzo. Nosotros recopilamos este conjunto de observaciones y en el mes de junio lanzamos ya públicamente el Plan de Condiciones Carcelarias para Mujeres, que busca principalmente hacerse cargo del sesgo que ha tenido la población femenina en estas 4 áreas, ya que son un porcentaje pequeño de la población penal, al 7,6%, 3.000 y tantas mujeres, 4.000 dependiendo del momento en el que lo midamos, y ya sea la infraestructura, las condiciones de régimen interno en materia de salud y en materia de reinserción no es pertinente para esa población en particular. Así que con este plan, que lo podemos dar a conocer en detalle porque tiene medidas de corto, mediano y largo plazo que ya se están comenzando a implementar y que buscan tener mejora en cada una de estas áreas, pero que además nosotros como gobierno nos estamos comprometiendo junto a un conjunto de actores de que estas cosas se van a ir realizando en los plazos respectivos, que además señala este plan, que ya es público, se encuentra en la página web del Ministerio y da cuenta de acciones concretas que se están tomando para que los penales tengan esta perspectiva de género en cada una de estos ejes de trabajo y en cada una de estas áreas, y tiene medidas muy concretas y medidas de más mediano, largo plazo, y además bien asociado con el presupuesto público que tenemos para este año y el presupuesto público que estamos solicitando para el próximo año y los años siguientes también. Eso, si les gusta la comisión, nosotros podemos exponer específicamente y además hacerles llegar el plan, que es un documento de trabajo que tiene un conjunto de antecedentes que van a servir también para la comisión. Y además, como les señalaba, nosotros durante el segundo semestre de este año esperamos contar con el plan de condiciones, o el plan penitenciario en general, que es el documento que debiéramos sacar con la asistencia técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el objeto de que nuestro país también tenga un plan penitenciario en términos generales. Actualmente lo que estamos exponiendo acá tiene que ver con un plan de infraestructura que tiene los ejes que ya señaló el ministro, pero además es fundamental, tal como lo planteaba la diputada Cariola, que esto también se vea en las otras áreas del régimen penitenciario, es decir, en materias de reinserción, en materias de salud, en materias de condiciones laborales y en materias de grupos de especial protección. Muchas gracias, subsecretario. Dos cosas. Uno,
junto con agradecer la información y la respuesta, recordar que esta comisión tiene aprobado sesionar en un centro de atención preventiva en coordinación con el Ministerio y con la Subsecretaría, y lo vamos a hacer, y ahí sería bueno y relevante también que nos expusiera esta política sobre internas en los distintos recintos. Y en segundo lugar, pedir la anuencia de la comisión, la unanimidad, porque el diputado Benavente nos pide incluir su voto favorable en el primer proyecto de ley. Si estamos todos de acuerdo. Se ofrece la palabra diputado Benavente, diputada Giles. Gracias, presidente. Yo me voy a tomar la libertad de salirme un poquito de la cuestión debatida, pero quiero hacerle una pregunta al ministro, y tampoco es una pregunta con el afán ni de pillarlo ni nada, pero hace poco nos enteramos una noticia que fueron aprendidos 2 delincuentes o Disculpe, 2 diputado personas. Benavente, ¿lo podemos dejar para los puntos varios? Ah, perfecto. Que son los últimos No hay 10 problema. minutos de la sesión. Pero que esté el ministro. Sí, va a estar el le ministro, de pedimos. todas maneras. Diputada Giles. Diputada Giles. Bueno, gracias, presidente. En vista del tono que yo creo bastante profundo de esta conversación, de este debate, a mí me gustaría preguntarle a nuestros invitados, pero no necesariamente para obtener inmediatamente una respuesta, sino que lo que yo echo de menos en la práctica, y más aún después de escucharlos, que era una situación que venía desde antes, es, me parece a mí que corresponde darle perspectiva de género a este proyecto. Y me parece que no lo tiene. Tampoco mi propuesta es manidamente buscar una fórmula rebuscada para hacerlo, sino que me parece que es lo que corresponde. Más aún, señor presidente, cuando nos acabamos de informar de algo que yo en realidad desconocía, que es que existe un plan que contempla prioritariamente a la población femenina y que está publicado. Me pregunto yo, me imagino que ese plan tiene determinados puntos que pudiéramos convertir en indicaciones, que pudiéramos indicar y que pudiéramos... este plan, cierto, que nos ha quedado clarísimo que es la única salida que hay para la situación extrema, y yo creo que en eso vamos a coincidir todos transversalmente acá. Sin embargo, a mí me parece que tenemos la posibilidad de darle además una perspectiva de género a partir de esa planificación hecha, y ver la forma de complementar este proyecto de la manera en que, como no conozco el plan en detalle, pero hay cosas que las podemos suponer, priorizando cierto los locales donde vaya a haber mujeres y donde vaya a haber sobre todo población infantil, por ejemplo, o buscar un mecanismo por el cual convertir parte de ese plan en indicaciones. Y en este sentido creo que sería muy útil, aparte de lo obvio que es ir a conocer ese plan, cierto, y ver cómo cada uno de nosotros puede recibir una sugerencia y tener un trabajo común con el gobierno, ¿ya? Yo creo que sería un aporte importante para este proyecto, que en realidad me gustaría que fuera aprobado por unanimidad lo más pronto posible en la sala, y creo que eso podría ser un aporte importante a esa posibilidad. Muchas gracias, diputada Gil. De todas maneras, se ofrece la palabra. Cerrado el debate entonces de la discusión en general, yo le quiero pedir a la comisión que votemos en general este proyecto de ley. Fijemos un plazo de indicaciones prudente, entendiendo que la próxima semana es semana distrital, que pudiéramos fijar plazo para poder proponer indicaciones al día 24 de julio. ¿Les parece? ¿No? ¿Diputada Giles? A mí me parece que no tengo ningún problema, digamos, pero más que el apuro me interesa la profundidad. Entonces, por ejemplo, me gustaría obtener una respuesta del Ejecutivo en el sentido de lo que estoy planteando, porque eso condiciona si vamos a trabajar juntos esas indicaciones, si ellos van a traer, por ejemplo, una propuesta, que es lo que yo creo que sería probablemente muy adecuado, ¿cierto? Y entonces me gustaría primero saber eso, porque si no nos vamos a meter como en el túnel de la obviedad, de la burocracia, y a mí me gustaría que esto fuera recogido. Señor Ministro, gracias, diputada Giles. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Lo planteado por la diputada creo
creo que no solo es pertinente, sino que además es una consideración que nosotros, que Gendarmería está internalizando los desarrollos de los planes de infraestructura, y creo que probablemente no fuimos explícitos en este proyecto sobre ese punto, ¿no? De hecho, si uno mira el plan al cual ha hecho referencia el subsecretario, tiene ese tipo de consideraciones, de modo que no vemos inconveniente de que los elementos a los cuales se ha referido la diputada nosotros podamos incorporarlo de alguna manera en la tramitación de este proyecto, sobre todo si además podemos exponer el plan del cual hemos hablado. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro, por la disposición permanente. Entonces procedemos a la votación en general de este proyecto. No, es que está cerrado el debate. No. O sea, cuando se declara cerrado el debate, artículo 276, se procede a la votación. Pero, diputada, por favor. Bueno, antes de que llevemos a cabo estas innovaciones, ¿ya? Sabemos que cuando no está convocada para votar una sesión, lo que corresponde es pedir la unanimidad. Como he dicho, hasta aquí, salvo que me inciten, no tengo problema en dar la unanimidad. Si me incitan a no darla, no la voy a dar, obviamente. Entonces, entendámonos. A mí me parece importante, a partir de lo que acaba de expresar el ministro, señor presidente, a mí me parece, presidente, que es importante, a partir de lo que acaba de señalar el ministro, que pudiéramos entonces acordar, primero, antes de someter a votación, una fecha concreta en que se pueda exponer efectivamente este proyecto y en que el Ejecutivo pueda proponernos para debatir una o más indicaciones que le den a este proyecto una perspectiva de género. Entiendo que es lo que acaba de plantear el propio ministro. Me gustaría que eso lo acordáramos y quedara a firme de esa manera antes de someter esto a votación. Señor ministro. Nosotros no tenemos problema de comprometer la exposición y trabajar en las indicaciones en esos términos. Lo único que a mí me parece importante transmitir es la urgencia de avanzar en este proyecto. O sea, el Ejecutivo no tiene ningún problema de la exposición y de comprometer lo que corresponda en el contexto del trabajo de la comisión, pero también a nosotros nos parece relevante avanzar con urgencia. Eso nada más, señor presidente. Sí, si le parece, señor ministro, señor subsecretario, si pudiéramos fijar, yo sé que la semana siguiente es semana distrital, pero pudiéramos el lunes o martes, para que puedan asistir personalmente o por Zoom, en horario de la mañana, lunes o martes, una reunión donde podamos exponer la política que se plantea y efectivamente podamos comenzar un trabajo en materia de indicaciones. ¿Sí, señor ministro? Hay un antecedente adicional para conocimiento de vuestra señoría, es que la ley de presupuesto viene considerando desde hace algunos años una glosa presupuestaria donde obliga a Gendarmería y al Ministerio de Justicia a entregar información desagregada específicamente respecto a población femenina privada de libertad y los establecimientos. De modo que lo que además podemos hacer es actualizar la última información que le ha sido remitida a la Comisión Mixta de Presupuesto. Súper, me parece muy bien. Quedamos entonces atentos a la fecha que usted plantee y vamos a proceder entonces en consecuencia. Diputada Carriola. Presidente, es que hace algún tiempo atrás nosotros quedamos, a propósito de este proyecto, no con ánimo de retrasarlo ni mucho menos, que el proyecto siga avanzando, pero habíamos acordado como comisión poder legislar en una cárcel de alta seguridad. Incluso hablamos de la posibilidad de visitar otros recintos penitenciarios, precisamente a partir de poder vivenciar las condiciones y dar una señal política también de incluso llevar adelante una sesión de esta comisión en un recinto. Eso no se materializó porque solo 2 diputados confirmamos nuestra presencia en esa sesión, incluido usted, o 3, con usted incluido, y creo que sería bueno que pudiéramos retomar ese acuerdo que la comisión tomó en el contexto de la discusión de este proyecto de ley, así que le pediría al ministro, al subsecretario, que pudiéramos de alguna manera reagendar esa posibilidad. Me parece importante, es un acuerdo que la comisión ya tomó, así que le pido que le podamos poner fecha, que usted lo pueda coordinar en el marco y en el contexto de la discusión del proyecto que estamos teniendo. De todas maneras, diputada, lo planteé, que era un acuerdo y que estábamos pendientes, y ahí vamos a agendar
de todas maneras con el subsecretario una fecha en donde nos podamos sesionar incluso esta misma comisión, idealmente, por ejemplo, un día lunes en la mañana en Santiago. ¿Había consideración de eso? Vamos a proceder entonces en la votación general de este proyecto de ley. Gracias, señor presidente. En votación, como se ha dispuesto la idea de legislar. ¿Qué pasa con él? Se fueron, ahí están. Don Jorge Alessandri, por favor. A favor, don Jorge. Señor Gustavo Benavente. Está con un rincón aquí. A favor. A favor, don Gustavo. Don Miguel Ángel. Señorita Carol Cariola. A favor, secretario. A favor. Doña Camila. Diputada Pamela Giles. Por lo afirmativo. Afirmativa. Don Andrés Longton. A favor. Don Luis Sánchez. A favor. A favor. Don Leo está allá. Don Gonzalo Winter. A favor. A favor. Don Leonardo Soto, si estará disponible para votar. Don Leonardo. No. No estoy habilitado para votar. Gracias, don Leonardo. Estaría faltándose usted, señor presidente. A favor, señor. A favor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 800, señor presidente. Oye, muchas gracias. Se aprueba entonces por unanimidad. Yo quisiera reiterar que fijemos un plazo para indicaciones para el día 24 de julio, atendida la urgencia que tiene este proyecto, que lo vamos a poner en tabla para la discusión particular seguramente el próximo día martes 25, y quedamos ahí y nos vamos a coordinar con los miembros de la comisión para efectos de poder sostener esa reunión, y quienes quieran informarse más de la política o de género en materia carcelaria, lo pueden hacer sin ningún problema, y nos coordinamos ahí con la diputada Giles. Diputada Giles. Gracias. Presidente, yo creo que lo más importante, más que hacer un largo prolegómeno respecto de esto, lo más importante es lo que planteé, me parece que fui suficientemente clara, que es darle perspectiva de género a este mismo proyecto, es decir, trabajar algunas indicaciones a partir del plan. Me parece que eso es lo más relevante, que probablemente pueda ser complementado con una información mayor, pero no quisiera que quedara la impresión de que aquí de lo que se trata es que nos hagan una exposición. La exposición interesa para convertirla en legislación. De todas maneras. Muchas gracias, diputada. Puntos varios. Sí, por favor, diputado. Gracias, presidente. Solamente manifestarle al ministro que subimos hace poco una noticia que 2 personas fueron aprehendidas y andaban con tobilleras electrónicas desactivadas. Yo, perdón mi ignorancia, a lo mejor hay algo que no sé, pero la verdad que qué tan vulnerable puede ser nuestro sistema de tobilleras electrónicas de que se puedan desactivar. O sea, eso es solamente mi preocupación y esa pregunta e inquietud, ministro. Gracias. Muchas gracias, diputado Benavente. Me parece, señor ministro, si fuera tan amable. Sí, por su intermedio, señor presidente, sin perjuicio de que uno podría analizar y podríamos entregar la información a la comisión para que todos la tengan con más detalle. Este es un caso donde eran personas que estaban sujetas a reclusión parcial, con monitoreo telemático, y su reclusión parcial implicaba que debían estar en su domicilio entre las 22 horas y las 6 de la mañana. Los delitos que a ellos se les imputan en la actualidad pudieron haber sido cometidos perfectamente sin la tobillera. Esto no tiene que ver con la tobillera, tiene que ver principalmente con el tipo de medida, que era reclusión parcial. Hago esta advertencia porque los hechos que son objeto de esta investigación no tienen que ver con la tobillera, sino que la tobillera está vinculada a el seguimiento con reclusión parcial. A su vez, respecto de esas personas en particular, existen antecedentes que pudieron haber alterado o tratado de manipular, que eso es fácilmente detectable, y Gendarmería había presentado ya los antecedentes al tribunal respectivo para efectos de la revisión de la medida de las personas que están privadas de libertad. Pero quiero hacer el énfasis por el momento en el que estamos. Estas personas pudieron haber cometido el delito igual, sin tobillera,
simplemente por el tipo de beneficio que te daban, que era con reclusión parcial. El otro antecedente relevante, que probablemente podríamos luego nosotros exponer en otro momento, es que las tobilleras también permiten otro tipo de monitoreo, pero que queda a disposición del Ministerio Público previa autorización judicial. Eso, nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Yo creo que también da debida respuesta a la inquietud. Diputada Giles, diputada Cariola. Gracias, presidente. El diputado... Si es posible, señor presidente. Diputado Calisto. Ahí está. Entonces lo que plantea la diputada Giles quiere solicitar su incorporación a la votación unánime reciente, ¿no? Fernando. 5. Presidente, sí, me quiero sumar por favor a la votación de la comisión, si es posible. Le agradezco a la diputada Giles. Sí, es que en Aysén parece no hay buena señal, por eso no se pudo conectar. No, es que acabo de una reunión aquí mismo en el Congreso. Gracias, presidente. Sí, está bien. Tiene la misma señal que Alessandri. Oye, la óptica por acá. Por unanimidad alegramos sumamos la votación del diputado Calisto. Diputada Cariola. Calisto está con Presidente, sí, no es un tema bien puntual. Quiero solicitar que la Comisión de Constitución pueda oficiar precisamente a Gendarmería y también al Ministerio de Justicia, aprovechando que está el ministro acá, y con copia ojalá al Ministerio de la Mujer, porque quiero conocer detalles de cómo se está implementando, cuánto es el personal y, por supuesto, cuáles han sido los resultados de las medidas que se están tomando en relación a las medidas cautelares en los casos de BIF con respecto a la tobillera electrónica, que es una medida que impulsamos varias parlamentarias de este Congreso Nacional, que se hizo ley hace algunos años y que yo por lo menos he tenido algunas informaciones de que no está funcionando de manera óptima, de que hay muy poco personal vinculado a ese tipo de acciones y por lo tanto ha habido dificultades respecto de la prevención en materia de violencia de género, fundamentalmente en relación a la ley BIF y lo que eso significa en la prevención con esta tobillera electrónica. Entonces quisiera solicitar que desde la Comisión de Constitución podamos oficiar para tener todos los antecedentes a los lugares donde ya he mencionado anteriormente. Muchas gracias, diputada Cariola. Si estamos todos de acuerdo, por unanimidad solicitamos el oficio solicitado por la diputada Cariola. De todas maneras, antes de terminar, yo quisiera precisar que nuestro reglamento se pone en varias situaciones. Las y los diputados pueden intervenir solo en 2 oportunidades durante la discusión en general. Y en la discusión en particular, en solo 2 oportunidades por cada uno de los artículos. Cuando se ofrece la palabra, pues esa es la idea del reglamento, darle tracto sucesivo al desarrollo del proceso. Cuando se ofrece la palabra y efectivamente nadie la solicita o eventualmente hubiera estado agotada la instancia de que cada diputado hizo 2 veces uso de la palabra, recordar que justamente este artículo, el 279, dice el diputado que haya hecho uso de estos derechos, vale decir, este es el inciso final del 279, de cada diputado puede hablar solo, y así señala el inciso primero, 2 veces en la discusión en general. El inciso final dice el diputado que haya hecho uso de estos derechos no podrá tomar parte del debate nuevamente, ni por interrupciones, ni por sesión de tiempo que le haga otro diputado. Entonces, agotándose el propio inciso final del 276 señala que, pronunciadas por el presidente la palabra cerrado el debate, se procederá a la votación del trámite que corresponda. Este precepto rige sin perjuicio de las disposiciones que puede anular eso por acuerdo y por el número 1 también. ¿Cómo? A usted sí. No puede pedirle que hable. No. Solo puede pronunciarse al momento de votar nomás, en ninguna otra instancia. Claro, tampoco se le puede obligar. Y son 10 minutos el primer discurso, 5 minutos el segundo y 5 minutos la discusión en particular. Es bueno recordarlo. Gracias. Sí, un solo artículo. Por haberse cumplido las acciones, se levanta.